Si no intentaste hacer un Rasengan, volar o transformarte en Super Saiyajin cuando eras un niño, déjame decirte que no tuviste infancia. Sí, todos lo hicimos alguna vez, y era bastante normal. Pero no sería normal si lo hicieras con más de 15 años. Vamos, ya tiene las pelotas bastante peludas, ¿no crees? Bueno, la cosa es que esto era conocido como el síndrome del octavo grado, y nuestro prota sufrió eso. Pero como estaba a punto de entrar a la secundaria y todavía era todo un virgo, quería dejar su vergonzoso pasado atrás. Pero lo que no se esperaba es que conocería a una waifu que aún tenía el síndrome, y encima buscaría de hacerle la vida imposible. Pero tranquilo, te doy un poco de contexto. Nuestro prota, Togashi Yuta, se tuvo que mudar de ciudad para dejar todas las pendejadas que había hecho atrás. Incluso comenzó a botar todas las cosas que usaba cuando se hacía llamar el maestro de la flama oscura. Bueno, la cosa es que esa noche, el man ayudó a una waifu bastante extraña que se estaba escapando de su departamento con una cuerda. Pero ninguno de los dos se habló. Sí, una escena bastante rara. Sin embargo, el prota no le dio importancia. Y bueno, al día siguiente, el man estaba nervioso porque era su primer día en la nueva preparatoria y quería dar una buena impresión. Ahí, mientras esperaba el tren, se encontró con dos waifus, Shinkan Ibutami y Rika Takanashi. Esta última era la misma de la noche anterior, y justo cuando estaba por subirse al tren, volvió a actuar de manera extraña. Sí, algo anda mal con esta waifu. Bueno, resulta que cuando el prota llegó a su salón, se presenta con un pibe que le busca conversación. Y todo chill. Una presentación bastante normal, pero cuando voltea a ver a las waifus del salón, se da cuenta que había quedado con las dos del tren, y en eso la waifu del parche se le acerca y le dice que por fin lo había encontrado, y encima se pone a gritar porque su ojo maldito tuvo una fuerte reacción. Sí, gente, que se jaló esta tipa, que comparta. Bueno, después de este momento incómodo, el prota la lleva a la enfermería. Ahí la waifu le dice que después de años de búsqueda, al fin están juntos, pues ella sabía que él era el maestro Virgo. Digo, el maestro de la flama oscura, y debían cuidarse, porque el enemigo estaba cerca. Ahí fue cuando el prota terminó de confirmar que la waifu tenía el síndrome, y le suplicó que no le contara a nadie sobre eso. Él ya no era más esa persona, y le costó mucho dejar todo eso atrás. Y vamos, el man estaba tipo, por favor, güey, te chupo el ojo, pero no digas nada. Bueno, la waifu, para demostrar que no era mentira, le enseñó su ojo, y comenzó a brillar, de forma bastante épica. Pero no, era un lente de contacto, así que el men le terminó de colocar sus gotitas para la vista y le dijo que no se le acercara. Pero bueno, era muy tarde, pues como había visto su ojo mágico, ya sus almas estaban conectadas. O bueno, algo así. Sí, tremenda loca se encontró el prota. Bueno, después de esto, la profesora le pide al man que la acompañe a la casa, pues era nueva en la ciudad y estaba perdida. Además, era su vecina y no le costaba nada. Así que el prota no le quedó de otra opción que acompañarla y cancelarle a Makoto. Porque, sí amigos, el pibe que conoció en un principio lo invitó a comer con otros panas al salir de clases. Pero bueno, fue por eso. La cosa es que al llegar al edificio, el prota la ayuda a terminar de instalarse. Le invita a comer a su casa y su madre y su hermana lo hacen pasar bastante vergüenza por un momento, mencionando frente a la waifu las pendejadas que se la pasaba haciendo antes. Y como no quería seguir en lo mismo, salió a botar sus cosas de una vez por todas, pues al final su hermanita las recogió esa noche. Y bueno, en ese momento la waifu del parche lo termina convenciendo para que no tire sus artefactos mágicos, pues después de todo le costaron bastante dinerillo. Y bueno, dinerillo que te va a costar a ti saber el nombre de este anime. Aunque tranquilo, durante el video aparecerá por aquí abajo, así que comenta el minuto en el que aparece y podrás verle el ojo mágico a la waifu. Bueno, pasan unas semanas y el prota estaba soñando con la delegada del salón. No sé si la recuerdan. Sí, la waifu del tren. Bueno, lamentablemente su sueño se vio cortado por Rika, que lo despertó rozándole agua, y al mismo tiempo le llevó un gatico que se había encontrado para que lo cuidara, pues su hermana era alérgica y no podía tenerlo en casa. Además, ella no lo veía como un gato, sino como una quimera, pues todas las cosas las relacionaba con juegos o frases bien locas. Pero bueno, el prota ya se había acostumbrado. Más tarde nos enteramos que nuestro chico es el delegado del salón junto con la waifu del gancho, pues su intento por ser normal era tanto que se postuló para el puesto. El lado bueno es que como ambos eran delegados, tuvieron que ir a solas para hacer inventario en el salón de ciencias. Ahí el men buscó de invitarla a salir, pero al final se acobardó todo. Y bueno, la waifu del parche le cortó la inspiración. En eso mencionaron lo del gato, pues el prota no quiso cuidarlo, y Shinka les dijo que había una chica que estaba buscando uno. Y bueno, los pibes se reúnen con Kumin y van a casa de la waifu para buscar al gato, pero cuando lo ve, se da cuenta de que no era su gato. Ahí llega la hermana de Rika, y cuando pregunta de quién era el gato, la waifu sale corriendo, pero se resbala y se da tremendo madrazo. Ahí, mientras la loquita sigue inconsciente, Toka se presenta con ellos y le dice al prota que se haga cargo del gato, o si no le mostraría una grabación a todos de él. Y sí, la muy sucia lo grabó cuando era Virgo, y encima el men estaba diciendo puras pendejadas.
amenazadas, así que no le quedó de otra que aceptar. En eso, la waifu va a ver a su hermana y se da cuenta de que se había escapado. Ahí el men aprovechó el bug para tomar la grabadora y escapar con las chicas, pero la hermana los encuentra y en la primera que le mete un cucharonazo en la frente es a Kumin. Al ver eso, Rika se sacrifica para que ellos escapen con el gato y comienza a pelear con su hermana de forma épica, o al menos desde los ojos de ella, porque en realidad estaba haciendo el ridículo. Y después de que su hermana los madreara a todos, recupera la grabadora y le dice al prota que cuida al gato. Así que bueno, al man no le quedó de otra y se quedó con un nuevo compañero de cuarto. Y en cuanto a Kumin, también encontró su gatito. Después, en clase, el prota ve a la waifu comiendo y diciendo tonterías. Eso le hizo recordar las cosas que él hacía, así que fue a hablar con ella. Y de un momento a otro, la waifu terminó dándole de probar de su comida. Gracias a eso, todos en el salón pensaron que estaban saliendo o algo así. Además, en la siguiente clase, la waifu le tiró un papelito para juntarse después de la escuela. Y no era para declararse, era para invitarlo a formar parte de un club llamado la Sociedad Mágica del Lejano Oriente. Ok, bueno, la cosa es que se sentaron por horas buscando miembros, pero a nadie parecía interesarle por, bueno, obvias razones. Aunque la única que estaba con ellos, haciéndole promoción a su club, era Kumin. Ella tenía un club para dormir. Vamos, el mejor club de la historia. Y para que fuera más raro aún, juntaron los dos clubs. En eso, el prota ve que los pibes lo ignoraban por completo para ir al gimnasio. Y era porque estaba Shinka. Ahí cuando se acerca a ver, la waifu lo saluda y su amigo comenzó a sentirse celoso, porque no solo tenía a la más popular en la mira, también a la loquita. Y para sorpresa de todos, la waifu también se quería unir al club de porristas, pero definitivamente no era lo de ella. Por suerte, al lado estaba el club de actuación, y justamente estaban improvisando con locuras como las de ella, así que participó y comenzó a hacer sus pendejadas que sí dan bastante vergüenza ajena, tanto así que el prota tuvo que llevársela. Ya más tarde, cuando estaban por salir de la escuela, la moradita tuvo que pedir refuerzos para poder reclutar miembros al club, y al día siguiente, mientras el prota estaba soñando, de nuevo con Shinka, lo despierta una waifu de coletas. Esta es Sanae, el refuerzo que había llamado Rika, y como era de esperarse, estaba igual de loca que ella. Así que bueno, van a la escuela para pedirle a la profesora que valide el club, pero como les hacía falta un miembro, no podía hacerlo. Sin embargo, para no desanimarlos, los mandó a limpiar un salón abandonado y como recompensa les permitiría reunirse en el lugar hasta que encontraran al miembro que faltaba. Ahí cuando salieron vemos que Shinka los estaba espiando, y al día siguiente, mientras el prota estaba hablando con su amigo, la waifu se acerca muy emocionada y le dice que se unió a su club mientras le guiñaba el ojo. Espera, ¿qué? Bueno, al día siguiente, el prota no podía dejar de pensar en por qué la waifu se uniría al club. Por un momento pensó que podría gustarle también estas cosas raras, o incluso a él. Pero vamos, el pibe no se quería emocionar, así que más tarde se reúne con las waifus en el salón, donde vemos que el par de locas estaban haciendo una especie de ritual satánico con la pobre Kumin, pero como la waifu estaba bien dormida, ni se enteraba. En eso llega Shinka y la moradita le presenta a todos los integrantes del club, pero la muy sucia se refirió al prota con su nombre del juego, y en eso la de coletas lo empieza a molestar llamándolo así, y por eso terminan cerrándola en un casillero para que se tranquilice. Después de eso, el men le pregunta a la waifu por qué se unió al club, pero ella se va por las ramas y no le dice nada, por lo que pensó que realmente podría gustarle, y más cuando le preguntó si podía ir el domingo a su casa, pues quería estar a solas con él. Y espera, ¿cómo? O sea, ¿será que el prota al fin podrá mojar el bizcocho? Bueno, llega el día y se reúne con la waifu en su cuarto. Además, la casa estaba sola. Vamos, era el momento perfecto para convertirse en hombre, pero como el pibe estaba todo nervioso, la dejó sola un momento y se fue a preparar un té. Ahí la waifu comenzó a husmear entre sus cosas como loca, pues resulta que en realidad fue hasta allá para buscar un libro que le había quitado a Sanae. ¿Y por qué lo estaba buscando? Pues resulta que ese libro lo escribió ella cuando tenía el síndrome de octavo grado. Sí que ella también era rarita, pero al igual que nuestro prota, le da vergüenza y quiere eliminar cualquier cosa de su pasado. Por esa razón se unió al club y fue hasta su casa. Y bueno, la waifu le quitó el libro, donde lo quemó, y además le pidió que no le diga a nadie sobre su pasado. Pero en eso llega Sanae, y cuando ve que le quemaron las reliquias de su preciada Morisumer, se pone a llorar, pero al mismo tiempo comienza a reír, porque tenía muchas copias en su casa. En eso la waifu le dice que era la mismísima Morisumer, pero como era de esperarse, la de moñitos no le cree y se va. Ahí cuando estaba desesperada por eliminar toda evidencia del libro, el prota le aconseja que le siga la corriente y busque de convencerla en sus juegos de ilusión, pero por más que la waifu lo intentó, le dio mucha vergüenza y terminó perdiendo, así que al final se terminó quedando en el club. Al día siguiente nos damos cuenta que la waifu del parche, por andar pendejeando todo el tiempo, bajó sus calificaciones en matemáticas, y si no lograba aprobar el siguiente examen, el club iba a tener que disolverse, así que le contó a los demás y se puso a estudiar, pero la waifu al parecer tenía desorden de atención,
o algo así, porque con cualquier cosa se distraía, así que fue a un templo con la loquita de las coletas, para pedirle a Diosito que no le vaya mal. Al otro día la moradita le pide a la directora tareas comunitarias para ganar puntos con ella, y también para que vea que el club no es inútil, así que los manda a limpiar la piscina, pero los únicos que estaban limpiando era el prota y Shinka, porque las otras dos estaban jugando como siempre, y Kumin estaba a punto de acostarse a dormir, pero cuando escuchó al prota hablando con la waifu, de lo avergonzados que estaban de su pasado, les dijo que no tenían que estarlo, pues a ella también parecía gustarle esas locuras, pero por lo menos era más tranquila. En eso la waifu de coletas comenzó a jugar con agua y mojó a Shinka sin querer, así que comenzaron una guerra de agua y causaron un desmadre en vez de limpiar, así que el profesor de educación física le dijo a la directora. Sin embargo, le da una última oportunidad a todos, pero le dice a la moradita que si no consiguen estar en el promedio de notas de la clase, tendría que decirle adiós al club. Entonces el prota ayudó a la waifu a estudiar, pero como la waifu se distraía por todo, tomaron un descanso. Ahí compartieron sus correos, y como aún el pibe tenía nombre de rarito en el correo, a la waifu le pareció genial, así que ella se emocionó y le dijo que le ayudará a encontrar un nombre como el suyo. Ahí el man aprovechó eso para chantajearla, y le dice que si sale bien en el examen, le ayudaría con el nombre. Así que la waifu se metió de lleno a estudiar toda la semana, y cuando llegó el día del examen, no lo aprobó, pero los demás tampoco lo hicieron, y al menos pudo quedar entre el promedio y lograron salvar el club. Ya al salir de clases caminan juntos a casa, y el men cumple su promesa, dándole el correo a la waifu, mientras hacía una actuación ridícula, pero como eso obviamente le gustaba a ella, le dio las gracias y lo miró como si quisiera tocarle la flauta. En un cambio de escena vemos a los pibes en clases de arte, y la moradita estaba dibujando al prota como el maestro de la flama oscura. Obviamente el prota se incomodó todo y buscó de quitarle el dibujo, pero en eso Makoto le dijo que tenía que hablar con él en privado. Y no, gente, puede que hayan descubierto la identidad del hombre araña, aunque tranquilos, porque solamente quería pedirle consejos, porque supuestamente una waifu se le iba a declarar y no sabía qué hacer. Al mismo tiempo revisó una lista con los nombres de todas las chicas del salón para ver cuál podría ser la que le envió la carta. Y bueno, por cierto, esta lista la hicieron todos los pibes del salón, a excepción del prota, para clasificar a las chicas desde la más linda a la menos linda. Y sí, unos hijos de su madre. Pero bueno, al final el prota lo único que le aconseja es que se asegure que la carta se la haya enviado una waifu, porque luego se podría llevar una decepción. Más tarde, el men se reúne con las waifus en el club y se aprueban unos uniformes que había hecho la moradita. El problema era que el prota le daba pena tener que usarlo, porque tenía su nombre de rarito en todo el frente, pero igual se lo llevó bajo el uniforme. En eso llega Shinka y se pone a pelear con Sanae, porque sí, gente, estas dos aún tenían sus diferencias por lo que pasó con el libro, y bueno, de mala suerte dejan la puerta abierta y Makoto las ve. Ahí se da cuenta de que la waifu no era la que siempre aparentaba, así que lo amenaza para que no le diga a nadie lo que vio, de lo contrario lo iba a mandar a la chingada. Y bueno, aprovechando que estaba hablando con Shinka, le enseña la carta y le pregunta si cree que la haya escrito una waifu, y ella le dice que sí. Gracias a eso, el men se ve todo emocionado pensando en descubrir quién era su futura esposa, pero justo en ese momento se le cae la libreta con la lista de las waifus más lindas del salón. Sí, ¿será el fin del hombre araña? Bueno, al día siguiente se armó tremendo desmadre gracias a esa lista, pues una waifu del salón la encontró y la delegada comenzó a interrogar a los hombres para encontrar al responsable, pero bueno, como todos se quedaron callados, le buscó de echar la culpa a un pobre gordito del salón, pero como el men estaba bien nervioso, Makoto se levantó y dijo ante todo el salón que él había sido el culpable, el macho. Y sí, además dijo que ninguno de sus compañeros tenía nada que ver, así que para compensarlo y pagar por su error, se iba a rapar la cabeza. Y luego de llorar un rato por su melena que dejó crecer por más de 3 años, el prota le rapa la cabeza en el salón del club. Al terminar, hace pasar a las waifus con la condición de que no se rían de él, pero hicieron todo lo contrario al ver que se parecía al Avatar. Y bueno, al final el pibe va al punto de reunión de la carta de amor, y resulta que la envían sus compañeros para agradecerle su sacrificio, pero por lo menos a Kumin parecía gustarle, incluso le pidió tocar su cabeza, pero la de arriba, mal pensados. Bueno, después de un tiempo, llegan las vacaciones de verano, y los pibes se van a pasar unos días a la casa de los abuelos de Rika, que casualmente estaba en la playa. Siguiente, el episodio de la playa no puede faltar, es como una tradición. Bueno, en el transcurso del viaje, todos están muy animados, a excepción de Rika, que por alguna razón estaba actuando extraño. Además, su hermana le pidió al prota que la acompañara. ¿Para qué? Bueno, ya lo sabremos más adelante. La cosa es que al llegar a la casa de los viejos, su abuelo la trataba mal por comportarse como una niña pequeña. Pues era de esperarse, no todo el mundo iba a soportar sus estupideces. Pero bueno, mientras todos los demás se quedaron abajo conociendo a la abuela de la waifu, el prota subió al cuarto donde estaba ella y le preguntó si estaba todo bien. Ahí la waifu le cuenta que en esa casa no toleraban su comportamiento, la veían como una base enemiga o algo así. Incluso cuando vivía ahí fue que comenzó a comportarse con el síndrome del 8º grado. Supongo que, bueno, un poco para escapar
escapar de la realidad. Ahí en eso llega su hermana y le dice que los demás quieren ir a la playa y le advierte que se comporte para que sus amigos no pasen un mal rato por su culpa. Bueno, así pasa un rato y todos juegan en la playa. Makoto aprovecha para coquetear con Kumin, mientras la waifu de las coletas y la delegada pelean como de costumbre y bueno, todo chill. Pero en eso la moradita le pide al prota que lo acompañe a dar una vuelta. Pero cuando su hermana los ve juntos, la waifu sale corriendo. Ahí su hermana le explica que su padre había muerto hace 3 años y ella no lo podía aceptar. Por esa razón actuaba así. Y también fantaseaba con encontrar el horizonte eterno para encontrar a su padre. Porque a diferencia de su hermana, ella no se pudo despedir. Sí, gente, muy sad. Bueno, más tarde, el prota busca a la waifu en su cuarto, mientras todos estaban comiendo, y le pregunta si quiere ir al origen del horizonte eterno. Obviamente la waifu le dice que sí, pero cuando se estaban escapando por la ventana, su hermana los descubre. Sin embargo, los dos tuvieron más fe que Toretto y saltaron del techo. Y yo no sabía que iba a caer ahí, pero tuve fe. Espera, ¿qué? Bueno, ambos se van en bici hasta su vieja casa, pero cuando llegan al lugar se dan cuenta que ya no era igual. Solamente era un terreno solitario que estaba en venta. En eso llega su hermana y le dice que acepte la realidad. Su padre se había ido, pero la moradita no lo quiere aceptar. Se molesta y comienzan a pelear. Ahí vuelve a pasar como la vez anterior. La moradita se crea una pelea súper épica en su mente, pero en realidad su hermana solamente le da una bofeteada para que acepte lo que pasó. Mientras le decía todo eso, también estaba llorando porque extrañaba a su padre. Ahí el prota interviene y le dice que en el fondo ella sabía todo eso, pero por esa razón actuaba así. Quería explorar otra opción para que el dolor no fuera tan grande. Al decir eso, la moradita se escapó corriendo. Y bueno, cuando el prota llega a casa de sus abuelos, preguntando por ella todo preocupado, la vieja le dice que no estaba, así que va en bici hasta la playa para preguntarle a sus amigos, aunque tampoco la habían visto. Y bueno, como no estaba en ninguno de los dos lugares, se regresó a la estación de trenes y ahí la encontró. Ahí la waifu le dice en su idioma que lo mejor era escapar de ese lugar. Y mientras hablaban sobre cómo el prota comenzó con lo de la flama oscura, la waifu lo mira con su ojo especial por el vidrio del tren y le dice que firmaron un contrato más fuerte que el que habían hecho antes. ¿Y a qué se referirá ese contrato? ¿Será que al parecer estos dos como que quieren más que ser amigos? Bueno, al regresar, el prota le envió un mensaje a su hermana para avisarle que la moradita estaba con él y que se adelantaron. Pero como habían cambiado la clave para entrar al departamento de la waifu, se terminó quedando en la casa del prota, que además estaba sola, porque su madre y sus hermanas se habían ido. Sí, no diré nada, pero ustedes también pensaron lo que podría pasar ahí. Bueno, antes de acostarse a dormir, tuvieron una cita donde comieron y lo pasaron chill. Y cuando regresaron a casa, el prota le prestó una cobija suya para que durmiera. Ahí la waifu comenzó a olfatearla colocando el prota incómodo. Y bueno, eso no fue todo, pues cuando se suponía que se iban a dormir, la moradita encendió la televisión y se puso a ver una peli romántica. Ahí cuando el prota le apaga la televisión para que descanse, le dice que no puede, porque siente mariposas en el estómago, que se le acelera el corazón y que está emocionada. O sea, en pocas palabras, la waifu se había enamorado del prota, pero como es bien inocente no entendía nada y tampoco sabía qué hacer. Solamente volvió a hacer otro de sus pactos, bastante locos, para estar más cerca del pibe. Y gracias a eso, el men también se dio cuenta que ella podía sentir algo por él. Pero como siempre estaba pendiente de sus juegos, no se termina de convencer. Sin embargo, esa noche la waifu no pudo dormir pensando en él. Ahí a la mañana siguiente fue a despertarlo mientras le hacía ojitos. Y sí, muy linda. ¿Será que desde este día se olvidará de sus juegos y ahora solo quiera jugar con su ganso? Ok, no. Bueno, después de esto, pasó un tiempo y los pibes se juntaron en el club para hablar sobre el festival escolar, pues la delegada quería hacer una actividad para darse a conocer como equipo, pero por parte de la moradita ya no era un equipo unido, pues desde que se enamoró del man, comenzó a evitar al prota y ni siquiera le dirigía la palabra. Más tarde se reúnen en un parque y la delegada propone que el prota y ella hagan una actuación con sus peleas imaginarias, pero Rika dice que no es necesario y se va para su casa. Ahí todos comenzaron a preguntarle al prota qué era lo que había pasado, pues estaba actuando rara desde que regresaron de la playa, pero el men se excusó diciendo que solamente la estaba ayudando con sus juegos locos y no tenía idea de qué le pasaba. Siguiente, o sea, básicamente no le dijo nada sobre la muerte de su padre y tampoco sobre sus mariposas en el estómago, pero él tampoco dejaba de pensar en eso, pues estaba tan distraído que hasta quemó la cena y tuvieron que comprar pizza. Al día siguiente, el men se llena de valor y va a hablarle, pero la waifu sale corriendo a donde está Kumin y le cuenta que no puede verlo a los ojos porque su corazón se acelera y le busca de dar el patatús. Pero bueno, la cosa es que por esta razón cree que tiene una maldición y también se lo comenta a una subordinada y le dice que lo mejor es hacer un exorcismo para que así se le pase. Así que así lo citan una noche en el parque y comienzan a jugar con sus pendejadas hasta que la waifu termina cayéndose. Ahí el men le da la mano y le dice que está preocupado por ella. Pero ¿qué creen? La waifu vuelve a salir corriendo. Al otro día la delegada habla con Rika porque era más que evidente que estaba enamorado de él, así que le ayuda a conquistarlo, pero como la waifu tenía el síndrome complicaba las cosas, pues le decía que siga los pasos que vio en una revista de enamorados y nada podría salir mal, de no ser porque bueno, todos los
lo relacionaba con su pinche ojo demoníaco y no podía crear un buen evento para declararse. Hasta que bueno, la delegada los deja solos en la azotea y aprovecha para hablar. Con esa vista tan linda y el atardecer cayendo ante ellos, el prota le dice cosas lindas y gracias a eso, la waifu se emociona y busca de decirle sus sentimientos, pero cuando se levanta se resbala y casi se va con Jesus, de no ser porque el prota corrió hasta el piso de abajo y logró salvarla. Y bueno, luego de esto, vemos cómo quedan los dos abrazados de una forma muy tierna. Y sí, incluso ya parecían novios. Bueno, en un cambio de escena, vemos que se hizo de noche, pero los pibes aún estaban en la escuela preparando las cosas para el festival. Ahí la moradita le confiesa a Sanae que estaba enamorada del prota y ella cree que es una impostora, pero luego de que ve que su maestra estaba seria, se dio cuenta que era verdad, así que le dice que sea sincera con él. Por otra parte, el prota también le estaba contando a su amigo lo que sentía por ella y no sabía si tenía que confesarse, pues le daba miedo que le pasara igual que con la delegada y bueno, terminara la friendzone. Pero a pesar de sus dudas, ambos se dan un empujón y se desean suerte con sus waifus. Más tarde vemos que Makoto no pierde tiempo, pues invita a la dormilona a comer al terminar el festival y la waifu sin dudar le dice que sí. Así que sí, gente, el calvito lo logró. Por otro lado, el prota se reúne con la moradita en privado, pero ninguno se atrevía a dar el paso, así que van a comer para romper un poco el hielo y luego caminan bajo la lluvia. Ahí la waifu tiene una vista muy linda de la ciudad y gracias a eso se le confiesa al prota justo antes de que él lo hiciera, porque sí, gente, él también estaba por decírselo. En eso comienza a actuar como el maestro de las flamas y le dice que quiere formar con ella un contrato de amantes, o sea, en el lenguaje de una persona normal le pide que sea su novia y la waifu le dice que sí. Sí, gente, que vivan los novios. Tremenda jugada que se mandaron. Más tarde el men se reúne con su hermana y este le cuenta que le salió un trabajo importante en Italia que no podía rechazar. Debido a eso su hermanita se tendría que quedar con su madre, pero como no se llevaban muy bien, gracias a su comportamiento infantil, le suplica al prota que le ayude a madurar, pues seguirla incitando con esos juegos estúpidos solamente le harían un mal futuro y ya era hora de que afrontara la realidad. Estas palabras se quedaron en la mente del prota y justo cuando estaba por salir a hacer la actuación con ella del maestro de la flama oscura en el festival, llega su madre bien triste y le pide al prota que por favor le entregue el almuerzo, pues lo había intentado, pero la waifu no quería hablar con ella. Debido a esto, el prota no pudo hacer la presentación con ella y le dijo que se quitara el parche para luego decirle toda la verdad. Y cuando digo la verdad, me refiero a que el síndrome que tenía era un comportamiento estúpido y ella lo sabía, pero lo usaba como escudo por la muerte de su padre. Sin embargo, por más fuerte que sea, debía madurar. Y sí, gente, esto me dolió hasta a mí. Después de esto, la delegada y Sanae tuvieron que hacer la presentación por ellos para no quedar mal en el festival. Y bueno, al mismo tiempo, la waifu la felicita por hablar con ella, pero en eso escucha a alguien cantar en el escenario y era nada más ni nada menos que Rika. Ahí su hermana se acerca y le dice que la canción que estaba cantando era la favorita de su padre y cuando termina de cantar se quita el parche y se dan cuenta que no tenía nada en el ojo. Luego de esto pasaron 3 semanas y su hermana estaba preparando la maleta para irse a Italia, pero antes le dio un abrazo al prota para agradecerle por todo lo que había hecho por su hermanita. Además le regresó la grabación que tenía de él diciendo pendejadas. Al mismo tiempo se despidió de Rika y le dijo que le dijera adiós a su madre de su parte y si la esperaba el avión la iba a dejar. Siguiente, las despedidas son difíciles. Bueno, al día siguiente la waifu se va a buscar al prota a su casa para ir caminando juntos a la escuela, pero cuando sale su hermana vemos que le cuesta un poco hablar de forma normal. Sin embargo se quitó el parche y estaba haciendo lo posible para dejar todo eso atrás, incluyendo ignorar a su estudiante. Y bueno, la pobre aún no superaba que su maestra actuara diferente, pero lamentablemente tenía que aceptarlo. Más tarde en la escuela, la waifu busca de hacer nuevos amigos con su nueva personalidad y después de eso se reúne con todos en el club para anunciar que iba a ser disuelto. Esta noticia puso como loca a Sanae y como era de esperarse, terminó llorando. Pobrecita, era la única que seguía pensando que los unicornios existían. Por otra parte, el prota acompaña a la waifu a su casa. Al salir de la escuela, ahí él le pide que lo ayude a terminar de empacar el montón de juguetes y cosas raras que tenía antes de que llegue su madre del trabajo. De esa manera, la vieja estaría segura de que había madurado. El prota la ayuda, pero al mismo tiempo le da sentimiento de ver cómo la waifu estaba toda despechada mientras empacaba las cosas. Y no solo era ahí, pues al terminar van a comer algo y se sientan en un puente a ver el paisaje. Y la waifu ya no mencionaba nada sobre el horizonte, solamente decía que las luces eran de los carros o barcos. Al mismo tiempo le menciona que su madre quiere visitar la tumba de su padre, pero ella no sabía si ir con ella o quedarse en casa. Ahí el prota le dice que si de verdad quería ir con ella, debía hacerlo, y en eso juntan los meñiques como símbolo de adiós. Así pasaron unos días, y el prota acompaña a la waifu a la estación para despedirla. Tenía un mal presentimiento con eso, pero al mismo tiempo tenía la esperanza de que la waifu regresara a la ciudad, y ella le dice que sí, porque tenía que ir a la escuela. Pero no lo sé, Rick, no sonaba muy convencida. Bueno, antes de irse llega su discípula para intentar detenerla de sus juegos de fantasía, pero la ignora por completo y se va. En eso se pone a llorar y le dice al prota que debió detenerla, y vuelve a mencionar el poco de pendejadas. Gracias a eso, Yuta no aguanta más
más y explota con ella, diciéndole un montón de estupideces que hacía que eran mentira y que nadie le hacía caso y debía dejar de estar fingiendo, pues fue tan duro con ella que la waifu se puso a llorar a moco suelto, pues en el fondo ella lo sabía. Ahí el men se siente mal por ser tan duro con ambas. Vamos, el prota actuó así por su padre, pero ella al parecer solo era pendeja porque quería. Así pasan los días y el prota aún no sabía nada de la moradita, incluso espiaba su casa desde afuera para ver si había regresado, pero no la había visto. Ahí cuando llega a la escuela va al club a ver si de casualidad sus amigos saben algo de ella, pero se termina encontrando con Sanae, quien había tenido un gran cambio, tanto mental como físico, pues luego de que el pibe la regañara, la waifu entendió que actuó como una loca y decidió afrontar la realidad al igual que ellos dos. Pero en eso llega Makoto todo preocupado buscando al prota, y resulta que Kumin ahora estaba actuando igual que Rika con el parche, diciendo que era la sucesora del ojo oscuro. Sí, tanto dormir como que le afectó el cerebro. No sé, gente, ¿qué le puedo decir? Se fue una loca y apareció otra. Esto es increíble. Pero bueno, más tarde cuando el prota llega a casa, se puso a preparar la cena y sin querer rompe un plato. Ahí su hermana le dice que entiende su despecho por lo de Rika, pero que debía tener más cuidado. Pero como el men no entendía nada de lo que estaba diciendo, sube corriendo a su departamento. Y es ahí donde se da cuenta que la waifu se había mudado. Debido a esto sale corriendo bien desesperado a buscarla. Pero como los trenes no estaban funcionando, por lo tarde que era, se quedó todo despechado en su cuarto. Ahí la waifu le envió un mensaje, agradeciéndole por abrirle los ojos. Su familia estaba contenta y eso era lo que él quería. Pero en realidad el prota se sentía muy mal por haberle hecho eso. En ese momento encuentra una carta que había escrito cuando tenía el síndrome, y cuando la lee se da cuenta de que él había predicho que se iba a curar y no debía dejarse llevar por los demás. Gracias a eso, el men salió todo motivado a buscar a su waifu. Le pidió la bici a Makoto y se fue, pero en el camino se encuentra con Kumin. Esta le dice que la moradita lo conoció desde que tenía el síndrome. Se la pasaba mirándolo a escondidas y le parecía genial cómo llevaba su vida de fantasías. Pero bueno, al menos era fiel a sí mismo y por esa razón decidió copiarlo, para así tener una especie de escape de lo sucedido con su padre. Por esa razón la waifu lo buscó cuando llegó a la preparatoria. Y bueno, esas palabras motivaron aún más al prota. Ahí cuando llega a la casa de sus abuelos, se sube al techo y le pide que haga un contrato con él. Al mismo tiempo reescribe la historia. Bueno, en pocas palabras, le volvió a pedir que actuaran como raritos. Ahí la waifu no lo duda y se lanza a sus brazos de una forma romántica. Y bueno, se escapan en bici y van al supuesto horizonte. En eso el prota comienza a actuar como cosplayer en convención y abre la supuesta brecha entre los dos mundos. Ahí Rika logra hablar con su difunto padre y logra despedirse de él. Luego de esto escaparon toda la noche de la policía, porque, siguiente, los viejos obviamente estaban preocupados por ella y la mandaron a buscar. Pero bueno, al final todo terminó bien, porque más adelante nos muestran al prota mirando por la ventana de su casa, y en eso baja la waifu y le pregunta si quiere ver su ojo maldito. Y bueno, gente, hasta aquí el final del anime. La moraleja que nos deja es que todos tenemos un niño interior y probablemente tuvimos el síndrome. Pero bueno, si les gustó el anime, comenta la palabra maestro de la flama y no intenten transformarse en Super Saiyajin, porque lo único que pueden conseguir es que se les salga un pedo. Perdón, bueno, comente la palabra y me pondré manos a la obra.